Aquí pone Mario, hola Fran, Oscar, buenos días, saludos desde Toledo. Si queréis, id poniendo en los comentarios del país del que sois para que sepamos exactamente cuál es la audiencia que nos está escuchando, también la ciudad y país, y así nos hacemos una idea de cuál es el público que está aquí escuchándonos y cuál es la zona horaria en la que estáis. Así que nada, bienvenidos de nuevo a un nuevo Crypto Insights. Raúl, Eduardo, han pasado muchas cosas en los últimos 7 días. Noticias importantes, noticias no tan importantes y noticias que parecen que no son importantes y sí lo son. Y esta noticia que quiero comentar con vosotros, Raúl ya la sabe porque lo comentamos en la llamada del lunes, pero tú, Eduardo, probablemente no lo sepas. Es una noticia que ha pasado muy desapercibida en la comunidad de XRP. Es la compra por parte de la DTCC de Securrency, ¿vale? Securrency es una compañía que aparentemente, bueno, no se ha filtrado por cuántos millones la ha comprado la DTCC, esa información que no han publicado, pero si echáis un vistazo al LinkedIn de la junta, el equipo directivo de esta compañía, hay dos personas que llaman muchísimo la atención y creo que es interesante. La primera es John Hensel, que es el director de operaciones, que tengo aquí su LinkedIn abierto. ¿Por qué es interesante este perfil? Porque trabajó para la Marina de los Estados Unidos en el Comando de Sistemas Aéreos, ha sido asistente militar superior, ha trabajado, bueno, en el Comando de Sistemas Aéreos Navales durante muchísimos años, durante más de 10 años. Y luego el segundo perfil, ¿vale? Es decir, es un background militar, y ahora a continuación explicaré qué sentido tiene esto con blockchain, con XRP en concreto. Tenemos al fundador de Securrency, que se llama Dan Donay, que trabajó para la Marina de Estados Unidos también. Trabajó en IARPA, que ahora explicaré qué es IARPA. De hecho, esta semana publicó un vídeo en YouTube donde en profundidad explicaré un poco todo esto. También trabajó para The Intelligence Advanced Research Project Activity y the DIA, Defense Intelligence Agency. Básicamente es un señor que ha estado involucrado con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos toda su vida, ¿no? ¿Y esto por qué es interesante? Porque si nos vamos a la página de IARPA, IARPA es una agencia que depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esto es algo que no había averiguado cuando hablé contigo, Raúl, he seguido investigando. Esta es una pieza de información nueva. Y IARPA está dirigido por 3 ex empleados de la CIA, que han estado toda su vida trabajando en la CIA. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque un ex director de la CIA, que se llama Robert Gates, está conjuntamente liderando un bufete de abogados de consultoría estratégica junto con Hadley, que trabajó para la NSA, el Pentágono y el Departamento de Defensa, Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de Estados Unidos, y Anja Manuel. Estas 4 personas están en un bufete de abogados y Anja Manuel está en la junta directiva de Ripple. Entonces es muy interesante ver cómo con blockchain está ocurriendo exactamente lo mismo que con la creación de Internet, que es una estrategia de defensa. En los años 60, Estados Unidos quería descentralizar su poder computacional, estaba centralizado con ordenadores que dependían de un único sistema, y si la URSS atacaba ese sistema, pues suponía una amenaza para su seguridad nacional, ¿no? Entonces crearon ARPANET, que luego evolucionó a Internet. Y estaba el Departamento de Defensa detrás de esto, o sea, no ninguna empresa privada, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo la comunidad de inteligencia está detrás, entre bambalinas, con estas pequeñas operaciones, a través de Ripple, a través de Securrency, creando todo este ecosistema, porque parece más bien una operación militar de seguridad nacional de Estados Unidos más que otra cosa. ¿Qué os parece esta pieza de información que es bastante, interesante? A mí me encanta ver siempre las conexiones laborales, el background de la gente a nivel profesional. ¿Qué os parece esta pieza de información? ¿Cuál es vuestra interpretación? ¿Qué os parece? Bueno, empezaré. Yo digo, como bien decíamos en la academia, ¿no? Creo que nada es coincidencia y es bien curioso, ¿no? Cómo las piezas empiezan a encajar, ¿no? Y cómo en su momento hablábamos de Ripple y cómo todas las conexiones nos llevaban hacia algún punto del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y ahora vemos
securrency como también nos lleva, ¿no? al gobierno de Estados Unidos. Y creo que no es coincidencia ni casualidad, más bien es creo una estrategia que ya ha hecho el gobierno de Estados Unidos y ahora la está repitiendo para de alguna manera controlar un activo valioso, ¿no? En este caso, toda la infraestructura y toda la red de cómo se está construyendo el sistema financiero cuántico o el sistema financiero basado en el blockchain. Entonces, vemos como Ripple en su momento y actual tiene muchas coincidencias con los gobiernos de Estados Unidos y bueno, como ahora estas conexiones empiezan a encajar ya a otros niveles. Entonces yo creo que mucha coincidencia, por así decirlo, para lo que viene y justo, ¿no? Cuando ya empieza como a abrirse más al público toda la información. Yo creo que simplemente es cuestión de esperar y veremos por qué estas posiciones estaban muy estratégicamente puestas en el sistema. Hablando de, y ahora Eduardo nos dirá la suya, hablando de ordenadores cuánticos, IARPA tiene 4 áreas de interés, que os las voy a leer ahora que tengo el ordenador delante. La primera, obviamente, es la inteligencia artificial, otra es el aprendizaje automático, otro, la biología sintética y la última es computación cuántica. Bastante interesante. El lema de IARPA podría ser perfectamente el lema del ecosistema de blockchain, porque es high risk, high reward, es decir, un riesgo elevado, pero también un riesgo de beneficio muy alto, que es un poco lo que representa blockchain, ¿no? Esta tecnología disruptiva. Perdona, Eduardo, que he interrumpido tu contestación sobre esto, que ibas a empezar a hablar sobre, bueno, tu interpretación sobre la compra de la DTCC o cómo interpretas tú todas estas noticias. Hola a todos, ¿me escucháis bien? Es que veo la señal de internet estaba un poco bajo. Sí, pero te escuchamos bien. Se te escucha Vale, alto vale. hoy. Bueno, eso me ha acordado mucho, Fran, una imagen y esa lo has creado tú, has compartido en X hace algún tiempo, donde ponías todas las conexiones de Ripple con el gobierno y eso nos daba casi a creer que Ripple es una agencia del gobierno americano, no es solo una empresa, aunque no tengamos pruebas documentales. Bueno, tenemos muchas evidencias y muchas conexiones. Por ejemplo, Rose Rios, que ha firmado las notas, billetes de $100, trabaja con el US Treasury y también está en Ripple, en el Board of Directors. Y lo que has comentado, me acuerdo también que existe ahí una conexión con la NSA. Y si vamos a ver, hay más personas que empezaron en la NSA, y aquí voy a citar David Schwartz, que es uno de los 3 arquitectos del XRP Ledger, o sea, son 3, David Schwartz, Jed McCaleb y Arthur. Ingresar en el Ledger de XRP, estaba en la NSA, o sea, era un trabajador para una agencia del gobierno americano, y eso casi no se habla. Y también muy curioso que mucho antes que existiera Bitcoin, David Schwartz ya había registrado una patente para una tecnología de Distributed Ledger Technology. Entonces tenemos ahí muchas conexiones y eso nos deja solo un poco de espacio para imaginar, ¿no? No estamos seguros, pero a mí parece que eso es un proyecto de gobierno, que no solo Ripple, pero también XRP y toda esta tecnología viene para quedarse y es realmente parte del nuevo sistema financiero, o sea, el Quantum Financial System. Muy de acuerdo. Muy interesante porque al final la situación es exactamente la misma. Es una situación de guerra, igual que hace 60 años, en la década de los 60, donde Estados Unidos, el ejército, se vio forzado a crear Internet para diversificar su riesgo o disminuirlo. Y ahora en 2023 con blockchain me da la sensación de que se vuelve a repetir exactamente lo mismo, ¿no? Están hablando de ciberataques, que blockchain justo es inhackeable. Están hablando de cómo es más inestable de lo que nos gustaría reconocer toda la red eléctrica, toda la infraestructura financiera.
en general las telecomunicaciones, nuestras identidades digitales, la información que está custodiada en las nubes, es frágil, ¿no? O sea, el mensaje que se está lanzando es frágil. Y me parece que Estados Unidos va a hacer o sea, ellos han creado Internet, han aprovechado la ola de Web 1, han aprovechado la ola de Web 2 y ahora van a aprovechar la ola de Web 3. Exacto, muy de acuerdo con el fondo de pantalla que has puesto ahora, Eduardo. Si quieres explicarlo un poco, que tienes en tu fondo de pantalla. Eso es del Foro Económico Mundial, ¿no? O sea, que hicieron aquí un artículo que pone qué va a pasar cuando el Internet va a caer, o sea, qué se pasa cuando hay un shutdown del Internet. Y ya que estamos hablando, no sé si os habéis enterado, pero esta semana uno de los hot topics ha sido cyberattacks. Incluso ayer yo vi Anthony Welfare. Y este caballero estaba en París. No sé si te acuerdas, Francisco, que está adelante de los CBDCs y también es una persona muy importante en Ripple. Y justo ayer compartió una noticia que en Brasil están haciendo un evento especial para los hackers a ver si consiguen cualquier cosa contra el Ledger de XRP. Lo están haciendo apuesta para ponerlo a prueba. Justo ayer yo también vi una noticia, y no sé si lo habéis visto, que a cuanto parece el gobierno de Ucrania estaba acusando a Rusia de haber hecho un ataque cibernético contra una de las mayores compañías telefónicas en Ucrania. Entonces, y este artículo aquí, y ya hemos hablado muchas veces en Crypto Insights, ya hace muchos meses que los estamos avisando, que hay una posibilidad real que Internet vaya abajo. ¿Cómo es el evento? Cyber Polygon, ahora sí que me lo acuerdo. El propio Foro Económico Mundial organizó donde hicieron predicciones que vamos a tener un blackout de Internet, o sea que podemos pasar 5 días, una semana sin tener Internet y con consecuencias muy graves para la economía. ¿Queréis comentar un poco acerca de esto, Francisco? En vuestra opinión, un apagón de Internet, días o hasta una semana, no se sabe cuántos días, ¿tendría consecuencias económicas? Pues yo justo esta semana, hace 2 días, intenté subir un vídeo donde hablaba de los ciberataques por parte del país de la bandera china, que es quería evitar decir la palabra y lo he dicho, del país que es propiedad de esta plataforma, y me tiraron el vídeo 2 veces abajo, ayer y anteayer. Entonces es un tema delicado porque no interesa que se linkee el concepto de ataques a la infraestructura con el país de la bandera roja, ¿no? Vamos a decirlo así, país de la bandera roja de Asia. Y es muy interesante porque la narrativa va en torno a lo mismo. Ha salido ahora una película hace apenas unos días que se llama Dejar el mundo atrás en Netflix, que ha sido financiada por un expresidente del gobierno de los Estados Unidos, Obama, y su mujer, que de hecho ayer tuve la oportunidad de verlo porque no conseguía encontrar un hueco después de 1000 personas escribiéndome: oye, tienes que ver esta película de Netflix. Ayer por fin pude verlo y la verdad es que es muy interesante porque te plantea el escenario de cómo un país puede ser derrotado desde dentro a nivel militar, simplemente apagando su infraestructura en distintas fases, ¿no? Fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 3 es cuando la propia población entra en conflicto entre ellos, una guerra civil. Entonces ya tienes al país completamente desarticulado y no es capaz de enfrentarse a un enemigo externo. Entonces yo, más que ver a Estados Unidos entrando en conflicto de guerra civil, que espero que no ocurra, lo que creo es que esto va más en torno al sistema financiero. Siempre ha sido así y creo que seguirá siendo así, ¿no? Entonces, si vemos algún tipo de ciberconflicto que acabará obviamente afectando al sistema financiero, no es que el sistema financiero se vea afectado por este evento, sino que el sistema financiero ya está mal. El sistema financiero ya está dando señales de flaqueza. El sistema está roto, entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo le queda al sistema antes de que reviente?
y obviamente ellos no van a reconocer que lo han hecho mal, con lo cual hace falta algún tipo de excusa, algún tipo de distracción, que la gente ponga su atención en esa distracción y podrán echar la culpa de todos los males económicos, inflación o hiperinflación o una congelación del sistema financiero o cualquier tipo de evento X, decirle, oye, es culpa de Putin, es culpa de Rusia, es culpa de Israel, es culpa de Palestina o de Ucrania, es culpa de Irán, es culpa de quien sea, los que han provocado esta caída, esta corrección en la bolsa, este proceso de hiperinflación en Estados Unidos por la desdolarización, esta guerra del petróleo. Entonces van a echar la culpa a absolutamente todo menos a los que realmente han provocado esta situación económica. Van más por ahí los tiros y creo que va a haber una consecuencia, pero no es que el sistema vaya a caer por estos ataques cibernéticos, sino que el sistema ya está mal y van a utilizar algún tipo de carta para camuflar los errores. Al menos para mí esta es una interpretación muy, muy evidente que ocurrió también con la enfermedad hace 4 años cuando cerraron la economía de 183 países porque hacía falta cerrar y que la liquidez no fluyese. Y creo que vamos a vivir algo parecido en el futuro, en 2024, donde vamos a ver algún tipo de evento catalizador que paralice, o sea, al final lo que va a ocurrir es que van a paralizar la economía otra vez. No sé cómo, no sé cuál va a ser la excusa, pero la van a paralizar. ¿Cuál es tu interpretación, Raúl, del comentario de Eduardo? Sí, definitivamente van a paralizar la economía. La gran pregunta es cuándo y cómo, ¿no? Y creo que ya estamos viendo diferentes signos de cómo podría ser. El cuándo yo creo que será más hacia 2024. Ya hay pocos días que quedan de 2023 y no creo que exista o existan grandes noticias para esta parte del crash de la bolsa o de la banca o cómo se paralizará el sistema, pero sí empezamos a ver mucho, por ejemplo, noticias de la parte de real estate en el mundo, ¿no? Como los bienes raíces comerciales en Estados Unidos, Evergrande en China, cómo empiezan a jugar en las noticias, ¿no? Que empiezan a existir problemas económicos por la caída de Evergrande, como las tasas de los intereses de las hipotecas se elevan, se empiezan a ser impagables. Entonces empezamos a ver mucho toda esta parte, ¿no? De cómo fluye la información, ¿no? Y este es un pilar de todos. También empezamos a ver cómo diferentes actores, diferentes analistas de los sistemas financieros empiezan a hacer warnings o alertas sobre un posible crash económico, que el sistema no está bien, que si bien vemos la bolsa crecer o el sistema financiero relativamente estable por el tema de que aún no han subido tasas de interés, existen muchas alarmas que el sistema no está bien, ¿no? Y probablemente haya elevación de tasas de interés hacia futuro, hacia 2024. Entonces, vemos también, ¿no? Esa parte del sistema financiero, cómo fluye. Inclusive hablamos o vimos como Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, dijo, ¿no? Que la liquidez sería bueno que se hiciera una tercerización de la liquidez, es decir, que los inversionistas formaran parte de este juego de la liquidez en vez del gobierno que invierta en esto. Entonces, otro tema interesante que se vuelve de alguna manera un componente básico de todo lo que se está armando. Y justo veía hace poco que el dinero anteriormente era privado, ¿no? Es decir, esa liquidez era privada. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos regresando a esta privatización de la liquidez sin que nos demos cuenta, ¿no? Va a existir mucho ruido sobre Ucrania, sobre otras partes del mundo que están en conflicto, el Cyber Polygon, el apagón que existe a nivel mundial, y vamos a ver cómo también, ¿no? Ese ruido nos desenfoca en lo que realmente está pasando, ¿no? Que podría ser una privatización de la liquidez y podría ser de alguna manera un cambio hacia un nuevo sistema basado en el blockchain. Esa es mi perspectiva. Muy, muy interesante. Hay otra noticia, bueno, han pasado varias cosas añadiendo a lo que has dicho tú, Raúl, de la liquidez. Warren Buffett está vendiendo desde hace varios trimestres
varias de sus posiciones acumulando efectivo porque va a utilizar ese efectivo para la corrección que va a haber en la bolsa, ¿no? Si está vendiendo es por algo, está vendiendo no quizá en la parte más alta, pero cerca de la parte más alta, y lo lleva haciendo varios trimestres, con lo cual eso ya te indica un poco qué es lo que piensa Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores ahora mismo que está vivo. Otra de las noticias importantes o relevantes es la del CEO de Galaxy. El CEO se llama Novo, no me acuerdo del apellido. Este señor ha sido muy crítico con todo el ecosistema de XRP. Y en el pasado, bueno, explicaba que sí, que Ripple era una empresa importante, pero que en realidad no veía la utilidad de XRP. Hace literalmente menos de 48 horas ha salido públicamente diciendo que se había equivocado por completo. Este señor es billionaire, ha ganado muchísimo dinero con las criptomonedas y con muchos esquemas, usa muchos modelos de negocio. Y entonces es bastante interesante porque tiene mucha piel en este ecosistema y es una tónica que creo que vamos a empezar a ver mucho en el sector de los activos digitales, en concreto los creadores de contenido, cómo pivotan de Bitcoin hacia Ripple y XRP, porque se están dando cuenta que viene el mercado de utilidad, que el sistema financiero va a utilizar esta tecnología y que obviamente no hay demasiados players que estén involucrados con esto, ¿no? Entonces empezó a explicar en un vídeo que podéis ver en YouTube seguro, si buscáis ponéis billionaire cambio de opinión sobre XRP y os van a aparecer muchísimos vídeos de su intervención explicando cómo juzgó mal el rol de XRP con Ripple, ¿no? Que al final es un poco, siempre pongo la misma analogía, pero es muy útil para entenderlo. Ripple es una empresa que explota oro y XRP es el oro. Es decir, Ripple depende directamente de XRP, del ledger de XRP, para poder triunfar. No puede separar uno del otro. Y esto es lo que la gente aún no ha entendido. La gente siempre decía, no, Ripple en realidad no, al final el uno depende del otro, es lo que llevamos diciendo muchísimo tiempo y ahora esto empieza a ser cada vez más evidente y empezamos a ver los cambios de opinión, que es una muy buena noticia porque hay mucho tribalismo en este ecosistema y ya es hora de que la gente empiece a unificarse un poco y darse cuenta de que pueden coexistir, ¿no? ¿Qué os parece este cambio de opinión del CEO de Galaxy? Raúl, si quieres empezar tú. Se vale cambiar de opinión. No, yo creo que básicamente muchos de los que han criticado a XRP o a Ripple no han dado un salto a ver lo que significa, ¿no? Quizá se llevaron algunas noticias, sobre todo de la demanda, ¿no? En donde se vendía en teoría por medio de la Ripple, de la plataforma de Ripple, securities o acciones o valores de la empresa, ¿no? Y realmente creo que conforme ha pasado el tiempo, la misma empresa se ha encargado de limpiar esa parte, ¿no? De qué es realmente Ripple, para qué funciona, qué es invertir en Ripple y qué es invertir en XRP, ¿no? Que es totalmente distinto las dos vertientes. Ripple es una empresa, cuando salgan las acciones se va a invertir en las acciones, van a tener dividendos, van a formar parte del Nasdaq y va a fluir por esa plataforma, ¿no? Y es invertir en los resultados de una empresa. Sin embargo, invertir o tener XRP es totalmente distinto, ¿no? Es invertir en una parte de la liquidez del sistema en donde es el pool de liquidez lo que se está invirtiendo y no tiene nada que ver con los resultados de Ripple, ¿no? Si a Ripple le va bien, no quiere decir que XRP forme parte de esos resultados o nos vayan a pagar dividendos por esos resultados. XRP se va a apreciar por toda la oferta y la demanda, ¿no? Que es otro juego totalmente distinto, pero en el mismo ecosistema, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Que uno es complementario al otro. Entonces, al tener estos complementos va a ser bastante interesante cómo funcionan o coexisten individualmente y en conjunto. Y ya lo vemos, ¿no? Como empiezan a existir proyectos ya relevantes con bancos, HSBC, BBVA, en donde hay un ancla, ¿no? Inclusive hay una tercera empresa, Metaco, que ancla a Ripple, a XRP y para esta coexistencia. Entonces vamos a ver
diferentes empresas y quizá el usuario final no lo perciba. El usuario final quizá vaya y haga una transferencia internacional, llegue en cuestión de minutos, de segundos, cueste muchísimo menos y no lo perciba, ¿no? Perciba que esta meta con ni siquiera sepa acerca de Ripple y entonces va a funcionar así, ¿no? Entonces, cuando alguien que criticaba a Ripple, que criticaba a XRP, ve los proyectos o analiza los proyectos ya más a detalle, pues ve esta parte significativa, ¿no? Ve que el proyecto sí tiene una relevancia y sí tiene un fin, ¿no? No estamos hablando de un meme coin, no estamos hablando de que a mí se me ocurrió formar parte del sistema financiero, ¿no? Sino que ya existen las posiciones en Ripple, ya existen los links en Ripple, las empresas que de alguna manera ligan todo para esa coexistencia. Entonces es donde se hace un proyecto viable y donde se hace un proyecto bastante completo. Tú, Eduardo, ¿qué opinas acerca de esta parte del cambio de opinión? Creo que es muy normal, mucha gente va a cambiar de opinión y muchas veces quemar la lengua exclusivamente acerca de XRP. Lo que he notado, y yo la vi muchas veces en primera mano, es que las personas que critican XRP muchas veces ni siquiera tienen el entendimiento de qué es XRP. De verdad, no saben ni siquiera hacer una distinción de qué es Ripple, qué es XRP, qué es el XRP Ledger. Y muchas veces están solo tomando su opinión en base a noticias, en base a mainstream influencers, especialmente aquellos que son muy fanáticos de Bitcoin. Y entonces tienen siempre la misma narrativa que XRP es centralizado, que Ripple tiene todos los XRP. Y la verdad es que cuando más uno va dentro de este tema y va a buscar la información y va a entender cómo funciona el ledger de XRP y va a entender que para hacer cualquier tipo de ataque contra el ledger hay que tomar 80% control acerca de la red de XRP. Entonces es muy difícil orquestar un ataque contra el ledger de XRP. Incluso se puede demostrar que es mucho más, tiene una naturaleza más descentralizada que Bitcoin, lo que es completamente irónico porque los fanáticos de Bitcoin van siempre a decir que Bitcoin es más descentralizado y que Bitcoin tiene un supply de 21 millones de Bitcoins y nunca va a aumentar, lo que también no es verdad. Entonces yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no? Uno, y bueno, lo veo que tenía una opinión muy equivocada y al menos se ha tomado el coraje de venir a público y decir que estaba equivocado. A lo mejor con el pasar de los años ha de verdad entendido cómo funciona el ledger de XRP y también estamos hablando de una empresa muy grande como Galaxy. Puede ser que en el futuro vayan incluso a necesitar utilizar XRP como sistema de pago como quieran. Entonces tiene mucho sentido que él venga a público y esté ahí casi que cambiando completamente su opinión. Y hay otro tipo de personas que son los que nunca van a cambiar, son aquellos que van solo a escuchar opiniones, pero ni siquiera van a darse el trabajo de un día sentarse y buscar, aunque sean 30 minutos, 40 minutos, una hora, para de verdad entender cómo funciona el ledger de XRP. Yo llevo muchos años y lo acompaño desde muy cercana a todo lo que está pasando en el ecosistema, y vosotros sabéis que tengo mucha influencia en Twitter y estoy siempre ahí activo y ya vi muchas ocasiones que me han demostrado que ni siquiera Ripple tiene control acerca del ledger de XRP. ¿Y por qué estoy hablando tanto de esta temática de la centralización? Porque es una de las mayores críticas que los maximalistas, como los llamo, ¿no? Especialmente los entusiastas de Bitcoin, las críticas que siempre hacen contra XRP es el tema de la centralización, pero la verdad es que no entienden y creo que muchas personas, al menos los que tienen la dignidad de venir en público y decir que estaban equivocados y también necesita un poco de inteligencia para sentarse 30, 40 minutos y de verdad buscar la información verdadera y no solo
leer los the headlines, o sea, leer solo los títulos de los artículos. Entonces, en mi opinión, él ha hecho muy bien en tener el coraje para decir que estaba equivocado acerca de un tema. No, y en parte tienen razón, porque en sus inicios Ripple sí que era centralizado, porque tenían con 3 nodos, ahora hay 36, Ripple tiene el control de 3, y al principio esto no era así, pero también se diseñó para que esto fuese así, y con el paso del tiempo más validadores, más personas se involucrasen, pero es que con Internet ocurrió exactamente lo mismo. Es muy interesante que la gente coja y haga el esfuerzo de estudiar los inicios de ARPANET, de Internet, porque vais a ver que es exactamente lo mismo. Al final, a medida que se fue escalando, se fue descentralizando más, ¿no? Entonces, con XRPL está ocurriendo exactamente lo mismo. Es muy interesante todo lo que estamos comentando, y además hay otra noticia que quiero comentar que también está pasando un poco desapercibido y que no le damos suficiente importancia, o al menos la sensación que tengo yo es que no le damos suficiente importancia. Y es que Palau ha dejado atrás la fase de prueba de su dólar digital y ya es oficial, ya han dejado atrás la fase del dólar. ¿Por qué es esto importante? ¿Vale? Porque Palau no tiene banco central. Palau directamente está utilizando el dólar de Estados Unidos, el de la Reserva Federal. Esto significa que ya tenemos, de hecho, un test hecho en funcionamiento, sabiendo que funciona perfectamente con el dólar digital encima del ecosistema de XRPL, y nos tenemos que preguntar por qué Rosy Ríos abandonó el tesoro para irse a Ripple, igual porque el dólar va a estar montado encima de XRPL, es lo que tenemos que pensar por lógica. ¿Qué función creen ellos, no nosotros, ellos, que va a tener XRPL en el futuro si de repente se van hacia Ripple? Otro pequeño dato importante en relación a lo que he contado al principio de cómo se creó Internet, quién lo financió y cómo la comunidad de inteligencia en Estados Unidos ha estado detrás de la creación de ARPANET, Web 1, Web 2 y ahora Web 3. En el modelo de Web 2, Amazon en realidad no gana dinero con las ventas de productos online en su tienda online de productos físicos. Con lo que gana dinero Amazon es con el producto de la nube, Amazon Web Services. Son sus ingresos principales, no la venta online. Esto la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Y quién es uno de sus mejores clientes? El Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Os podéis meter en Google y poner Departamento de Defensa, DoD, Amazon Web Services. Vais a ver que Amazon creció bajo el paraguas de las solicitudes y los contratos que venían del sector, el Departamento de Defensa, del Pentágono, etcétera, en Estados Unidos. Y es que con la compra de la DTCC por parte de esta empresa de Securrency, me recuerda un poco lo mismo, ¿no? Igual que con Ripple. Entonces vamos a ver el crecimiento de un ecosistema de blockchain bajo el paraguas de la inteligencia de Estados Unidos, bajo el paraguas de pues todo lo que es materia de seguridad nacional, y esto aún no ha ocurrido. Cuando ocurra, en mi opinión, ya la oportunidad habrá desaparecido. Entonces, me parece que la gente no está dando suficiente importancia al hecho de que ya se ha construido la primera CBDC, el primer dólar digital en Palau, y que no es una hipótesis, es que ya está hecho. ¿Qué os parece que hayan dejado atrás la fase de testeo y cuál es vuestra interpretación de todo esto? Yo desde que vi que Ripple estaba creando un test de una CBDC en Palau, pues justo, ¿no? Lo primero que salió a la mente es ¿por qué Palau, no? Si está, digamos, muy perdido en el ecosistema mundial y realmente no tiene relevancia, ¿no? Es más que ¿dónde está Palau, no? Fue el primer cuestionamiento que tuve. Ya después investigando justo que estaba realmente dolarizado y toda esta parte, creo que son test que está haciendo el mismo sistema y con Ripple en conjunto para lugares más grandes, ¿no? Para, digamos, si el test sirve en Palau, va a servir en otros lugares, ¿no? Entonces ya podemos abrir el switch en lugar B y lugar C. Entonces yo creo que son pruebas que tiene tanto el gobierno como Ripple sobre las CBDCs. Y no solo eso, ¿no? Muchos estamos pensando que las CBDCs
van a dar lugar en 2025 hacia 2030, algo muy lejano en donde nosotros vamos a tener la oportunidad de decidir, de buscar opciones, de quejarnos, ¿no? Y realmente todos los proyectos de CBDCs están ya muy adelantados y como lo vimos el otra vez, ¿no? En el mapa hay mucho fase uno en países desarrollados, más hacia Asia, fase 2 Latinoamérica, fase 3 pequeños países que están perdidos en el mapa, pero realmente si hablamos a nivel global, la mayoría, el 98% de los países ya están muy desarrollados en la parte de las CBDCs y eso nos habla, nos puede dar el link de que cuando existe este ciberataque o cuando existe esta distracción puedan llegar, ¿no? Estas CBDCs de alguna manera a suplantar ese blackout que va a haber o alguna manera de instalarlo sin que haya tanto proceso de introspección, ¿no? Que digamos, bueno, ¿y por qué la CBDC? ¿Para qué sirve? Implicaciones. Entonces, yo creo que es parte de toda esta gran prueba, simplemente que lo hacen ver, ¿no? Como que es un pequeño país que decidió ser con Ripple y realmente detrás creo que hay algo mucho más, ¿no? Que es una prueba de un país más grande. Tú, Eduardo, ¿qué opinas acerca de esto? Creo que Eduardo nos ha perdido. ¿Nos escuchas? ¿Se te apagó el micrófono? Ahora se te escucha, sí. Te escuchamos. Ahora se escucha. Bueno, yo decía, estoy muy de acuerdo con Raúl y creo que hay muchos más países, ¿no? Por ejemplo, Montenegro también tiene ahí una infraestructura que se está desarrollando con el XRP Ledger. Tenemos muchos países y es casi en una escala global y aunque las conexiones más adelantadas, como parece ser el caso de Palau y también de Montenegro, yo creo que tienen mucha relevancia, especialmente por ejemplo Montenegro también tienen ahí en la zona del euro, entonces eso nos puede dar algunas indicaciones que vamos a tener una influencia muy grande del XRP Ledger también en Europa. Y bueno, vosotros sabéis que yo dedico muchas horas semanales, ¿no? Solo a la búsqueda de documentos y conexiones, sea de Ripple que del Ledger de XRP. Y lo que puedo decir a vosotros es que es casi imposible, y eso os doy también como un experimento, ¿no? Uno puede ir prácticamente en cualquier website de un gobierno, o sea, piensa el país más aleatorio del mundo, vas en el website del gobierno y lo echas ahí, por ejemplo, Ripple en el website de Kazajistán y seguro vas a encontrar conexiones, es que es casi que Ripple y el XRP Ledger son casi omnipresentes, ¿no? Entonces, yo lo veo muy bien que estén haciendo los tests, aunque, como sabéis, cómo va a ser los CBDCs, no tenemos las respuestas todavía, se va a hacer un mecanismo totalitario de los gobiernos o se va a hacer un sistema que vaya a remover muchas fricciones que tenemos en el sistema actual. Lo que podemos hacer es estar siempre buscando la información para intentar hacer las mejores predicciones y prepararnos para este futuro. Ya es una cuestión de cuándo va a pasar y no si va a pasar. Y eso también es la idea que tengo cuando estoy mirando estos documentos, cuando estoy estudiando. Ya ni siquiera ponen la hipotética, ¿no? Es casi ya está preparado y es solo una cuestión de si va a pasar en 2025, se va a pasar en 2026 o se va a pasar en 2027 y como hemos hablado en el principio de esta live, cuál va a ser el evento catalizador que nos va a empujar literalmente para los CBDCs. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Y por último,
para hacer honor a la pregunta del último live de la semana pasada, que era contestar a qué es lo que creéis vosotros que va a ser más grande, por ejemplo, en el año 2030. ¿El ecosistema de Ripple, es decir, XRP, o el ecosistema de Stellar con el activo digital XLM? ¿Cuál de los dos creéis que va a ser más grande con toda la información que tenéis ahora y sabiendo que obviamente en un futuro vamos a seguir aprendiendo y seguro que aprendemos muchas cosas más? ¿Qué os dice un poco lo que habéis aprendido hasta ahora? ¿XRP más grande en el futuro o XLM? Yo voy por XRP y ¿por qué no? Porque todas las noticias van relacionadas, por ejemplo, a grandes bancos, grandes infraestructuras detrás de ecosistemas de alguna manera complejos y enormes, ¿no? Y XLM, si bien no deja de ser muy importante en el ecosistema, yo creo que va a ir más como a una parte o a un sector diferente de este ecosistema, ¿no? Se habla, o por ejemplo, tiene relación con MoneyGram, me parece. Entonces va a ir como más hacia el retail, ¿no? Y XRP yo creo que va a ser más institucionalizado, no va a tener tanto contacto con el retail. Entonces, por eso yo creo que Ripple va a ser más grande que Stellar Lumens, pero no deja de ser complemento del ecosistema. Tú, Eduardo, ¿por cuál vas? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí, Ripple va a ser mayor que Stellar, pero de una perspectiva, ¿cuál va a ser más importante? Es un poco difícil comparar. Sería decir cuál es más importante, Amazon, Uber o Apple. O sea, por decir, son tres grandes empresas y cada una tiene una función completamente distinta de la otra. O sea, tú no vas a pedir un Uber con Apple y tampoco vas a comprar. Bueno, creo que hice el punto, ¿no? XRP, o sea, Ripple está más desarrollado para trabajar con las grandes instituciones y XLM va a estar más direccionado para micropagos y pagos de retail investors. Entonces creo que es una comparación un poco difícil decir cuál va a ser más importante. Bueno, a mí me gusta más XRP, pero esta es casi que una conexión emocional con XRP. Pero no se puede dejar todo ¿cómo se dice en español? Ahora se me ha ido la palabra. Los alrededores de Stellar, o sea, todo lo que hay detrás, el background. Porque tenemos situaciones muy interesantes que uno de los fundadores del XRP Ledger, que se llama Jed McCaleb, ha dejado Ripple y procedió a fundar, a crear The Stellar Foundation y XLM. Entonces, hay sí muchas cosas parecidas, especialmente en los tokenomics de XRP y XLM, sea por la velocidad de las transacciones, los bajos costos de transacciones, el CO2 free, o sea, no hay impacto ambiental. Incluso muchas veces cuando yo tengo que mover alguna cantidad de dinero desde una exchange hasta otra, no me da mucha diferencia mandar en XRP o en XLM porque sé exactamente cuál es la función de cada una de las monedas y sé exactamente que no va a ser una diferencia en los costos de la transacción. Entonces, en términos de tokenomics son monedas muy parecidas. XRP sí tiene mucho más liquidez que Stellar en este momento, también es una moneda más conocida. Pero no vamos a olvidarnos que XLM en los días de hoy es la moneda que se hacen más transacciones diarias. No estoy diciendo en volumen de transacciones, pero en cantidad de transacciones. XLM es número uno, incluso más que XRP. Entonces, para decir, en mi opinión, son las dos más fuertes y las dos merecen ahí un puesto en las top 3, en mi opinión. Creo que Stellar y XRP deberían los dos estar adelante de incluso Ethereum, por ejemplo. Pero eso el tiempo nos va a decir. En los próximos 2, 3, 4, 5 años vamos a ver cómo se van a desarrollar y realmente no tengo una cuál va a ser la más importante, aunque me guste más XRP. Pues muy de acuerdo con lo que habéis dicho. No es XRP o XLM, es XRP y XLM. Nosotros hablamos mucho sobre XRP porque es el más evidente, el que va a ser utilizado
sobre todo para CBDCs mayoristas, y es como la punta de lanza, pero va a haber una paleta de activos digitales, entre ellos XLM, Algorand, IOTA, HBAR, etcétera, ¿no? XDC, que van a servir un propósito en el nuevo sistema financiero. Entonces, yo sigo pensando que a día de hoy XRP será más grande, pero aún así hay que estar diversificado dentro del ecosistema de ISO 20022, ¿vale? La diversificación aplica en algunos casos, no en general en todo el ecosistema de los activos digitales, sino que en concreto en el ecosistema de ISO 20022 me parece que es interesante diversificar en ese ecosistema. Pues nada, ya estamos llegando casi a la hora. ¿Qué última idea queréis transmitir antes de que nos vayamos, como es tradición? Y antes de continuar, no os vamos a contactar. Los perfiles que os han contactado a lo largo de este live, que ya he visto algún comentario, son perfiles falsos. No os vamos a pedir vuestro dinero para que nos enviéis vuestros XRP, ni vuestros XLM, ni recomendaciones financieras. Mucho cuidado con los perfiles falsos. Los únicos perfiles verdaderos son los que estáis viendo aquí ahora mismo, el de Fórmula Bullish, Edo Farina XRP y Coach FO. ¿Con qué última idea querríais dejar este live? Yo me voy con la parte de dónde se almacena sus inversiones, ¿no? O dónde tienen su dinero invertido, ¿no? Tengan mucho cuidado, no solo con los perfiles falsos, sino inclusive con los exchanges, ¿no? Siempre investiguen si invierten en cripto, bueno, qué exchanges tienen cierto soporte, de ahí no lo dejen en el exchange, sino mándenlo a una cartera fría. Digo, hay muchísimas, tenemos en los perfiles muchas carteras frías que pueden servir, que son seguras. Luego se invierten, por ejemplo, en acciones, ¿no? No todos los brokers son confiables, sino que también, ¿no? Hay que hacer una investigación de dónde están listados estos brokers, qué background tienen, en dónde o qué protección tienen hacia el consumidor final, y eso los va a llevar a que sea un poco más seguro, ¿no? Que tengan, donde tengan su dinero guardado, y siempre investiguen y hagan ciertas preguntas, ¿no? Antes de invertir o dejarse llevar por un link que alguien les mencione o que alguien les promueva. Entonces yo me quedaría con eso, porque bueno, vienen muchos cambios importantes en el sector financiero, entonces tengan cuidado siempre con dónde tienen su dinero. Sí, yo quería también decir otra vez lo que ha dicho Raúl, especialmente creo que en las últimas semanas llegó a una máxima histórica de perfiles falsos, y infelizmente yo veo muchas personas que están enviando así sus criptomonedas a perfiles falsos. No tiene sentido. Especialmente mucha gente se tarda mucho a acumular una cantidad buena de XRP, XLM y así, en un piscar de ojos, los envían y los pierden. Y infelizmente nosotros a este punto no hay mucho que podemos hacer. O sea, que tengáis mucha atención con los perfiles falsos. Cualquier anuncio lo miráis por nuestros canales oficiales, o sea, mi canal de Francisco y de Raúl, y podéis simplemente clicar aquí en el live y lo vais a ver los perfiles verdaderos, para que estéis seguros, ¿no? Y el segundo es que tengáis paciencia, no perdéis la paciencia, porque yo veo mucha gente que empieza a perder la paciencia, mucha gente que está demasiado también eufórico porque Bitcoin llegó ahora a los 43 mil y están seguros que la próxima semana va a ser la semana que empieza el bull run y todo eso, pero que tengáis un poco de calma, porque en mi opinión, y espero estar engañado, pero en mi opinión vamos a tardar un poco más para subir a los valores tan esperados, y estamos hablando de XRP, XLM y criptomonedas en general. Y entonces que tengáis paciencia y no dais demasiado enfoque esperando que la próxima semana os vais a despertar y Bitcoin estará a los 100 mil y XRP a los $50 y XLM a los 10, y que tengáis un poco más de calma, pero llegaremos, solo que hay que tener paciencia. Muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo añadiría simplemente el concepto de que tenéis que estar involucrados cuando es aburrido. Es decir, la gente se está quejando, continuando con la idea que ha explicado Eduardo, de que no,
la gente se esté quejando de que Bitcoin llega a 44.000 y que no hay tanto movimiento con XRP, cosa que no es cierta porque desde inicio de año porcentualmente ha subido más XRP que Bitcoin. Pero bueno, independientemente de ese dato, lo importante no es la especulación, sino el mercado de utilidad, ¿vale? Me da igual que XRP suba más que Bitcoin en un mercado de especulación, yo busco un mercado de utilidad. Cuando más aburrido es cuando más interesante, es cuando más focalizados tenéis que estar. No tenéis que pensar en XRP cuando ya esté subiendo. Ahora que está tranquilo es cuando tenemos la oportunidad antes de que entre el mercado de utilidad, porque va a ocurrir exactamente lo mismo que con Bitcoin. Tenías que invertir en Bitcoin hace 10 años, no ahora. Es verdad que Bitcoin puede subir más de precio, pero como mucho harás un por 5 o un por 10. Cuando un por 10 lo puedes hacer con cualquier otro activo digital en un mercado que no ha entrado aún de utilidad. Así que ahora, cuando nadie habla de XRP, es cuando tenéis que empezar a estar muy focalizados de forma muy obsesiva con ISO 20022 y verlo como una oportunidad, como una especie de cuenta atrás, porque como bien habéis dicho, no es si va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir. Así que nada, muchas gracias a los dos, Raúl y Eduardo, de nuevo una semana más en Crypto Insights. Tenemos sorpresas que os anunciaremos en las próximas semanas. No podemos decir exactamente cuál es la sorpresa, pero os la comentaremos en breves. Así que nada, ¿querías decir algo más, Eduardo? Ah, no, estás compartiendo la pantalla del bull de XRP. Perfecto, pues saludos a todos y nada, nos vemos la semana que viene en el live. Gracias, Muchas gracias, nos saludos, vemos. que estén bien. Chao.